Esto es Temas que Importan. Y continuamos con temas que importan, ahora con una invitada muy especial. Es mamá, es bailarina, entrega clases de baile también, pero además estudió, ¿cierto?, trabajo social en la Universidad Andrés Bello. Es todo un personaje que se lo vamos a conocer porque además, no voy a ocupar una palabra que a ella no le gusta, pero va para allá. Además, hace un trabajo de influencer muy interesante en redes sociales. Estoy hablando de Javiera Ortiz. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenida a Temas que Importan. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy contenta. La verdad es que poder compartir un poco de lo que uno hace en su diario vivir es algo que llena mucho el corazón. Además que uno constantemente está educando sobre muchos temas, sobre todo sobre la danza y sobre lo que yo bailo, que me imagino que ahí lo vamos a conversar. Vamos a estar Así analizando. que nada, bien contenta por esta invitación. Me parece. Bueno, para nosotros encantado de tenerte acá en Temas que Importan, en Marga Marga TV. Y la idea es conocerte un poquito más, que la gente también te conozca un poco más. ¿Y por qué decidimos invitarte? Por todo el trasfondo que hay también, ¿eh? Mamá, una persona que estudió, que partió con 2 años de Derecho, luego se cambió a Trabajo Social y me va a estar contando cómo fue ese cambio, ese giro tan fuerte de pasar de Derecho a Trabajo Social. Y hoy en día ya de plano dando clases de baile a diestra y siniestra, ¿cierto? Javi, cuéntame un poquitito de cómo tomaste la decisión en un principio de estudiar Derecho y por qué se dio que pasaste a Trabajo Social. Bueno, partiendo me quiero presentar, mi nombre es Javiera Ortiz, tengo 27 años, como bien dijiste, soy mamá, bailarina y además trabajadora social, en ese orden, tal cual. Bueno, dentro de lo que yo imparto en este momento es una danza que se llama twerk. Ya. Y además soy bailarina de danza árabe, me dediqué mucho a competir años anteriores y la verdad es que llegué a estudiar Derecho por porfiada, literalmente. Mi mamá quería que estudiara danza, me insistió, pero como uno es dura para el concurso, yo dije, no, yo quiero Derecho. Todo esto empieza el año 2012, cuando yo empiezo a... Primero empecemos que yo no era, un prodigio de la danza. La danza es disciplina, es mucho trabajo, Correcto. Sobre todo cuando uno es menor de edad, tienen que ver mucho los papás, porque cuesta un montón generar disciplina deportiva cuando no tienes medio para movilizarte, cuando no tienes los recursos. Entonces, finalmente, quienes están atrás de las personas que empiezan en el mundo de la danza son los padres. Claro. O algún profesor que te vio un talento y lo quiso potenciar. Claro. Entonces yo en tercero medio, el sistema tradicional de colegio me saturó porque no tenía tiempo para bailar. Yo el año 2012 conozco todo el mundo de la danza, me enamoré de la danza árabe, me enamoré de la parte técnica como el jazz, terminé bailando hip hop en algún momento y desde ahí me empecé como a enamorar y a enganchar de esta comunidad que era grande, pero no es como la que vemos ahora. Entonces, yo en tercero medio, explicándole a mi mamá la situación de que yo me sentía muy ahogada, no porque el colegio fuera malo, porque era un colegio igual religioso. Entonces, mi cabeza de joven, de adolescente, estaba muy confundido con qué quería hacer yo en la vida. Entonces, en tercero medio, después del viaje de estudio, que es el típico que está en tercero, le dije a mis papás que yo no podía seguir en un sistema tradicional. Me sentía muy abrumada y que si podía terminar mis estudios en un 2x1. Yeah. Que para mis papás fue un balde de agua fría, porque también colegios tradicionales, siempre, y era como la oveja negra de la familia, porque pensar que claro, se va a salir casi del colegio y va a terminar ¿dónde? Encontré un instituto en Viña que ofrecía lo que yo quería, que también está súper estigmatizado este tema del 2x1, pero la verdad es que me encontré con una realidad súper amena. La verdad, había gente que quería estudiar para ser médico y no sé, necesitaban tiempo, o sea, necesitaban subir los NEM porque tenían menos ramos. Había gente que era deportista, había gente que era artista, músico. Entonces, esta forma de educación me permitió estar menos horas
como en la parte escolar con los ramos que la verdad es que tienes que tener, matemática, lenguaje, ciencia, inglés, pero no tenía este extra que era, por ejemplo, educación física, que es importantísimo, pero no lo tenía, no tenía artes, no tenía música. Entonces todo ese relleno como de actividad extra programática, uno no la tenía, entonces salía a las 1 a las 2 de la tarde y me dediqué todo ese año de cuarto medio a competir en danza árabe. Ah, mira. Me fui a competir a Santiago, entrenaba en las tardes, mi jornada de estudiante terminaba a las 1, 2 y me iba a entrenar en la tarde. Y así me lo llevé todo cuarto medio. Para mi papá y mi mamá obviamente fue un poco frustrante quizás como pensar en esta decisión de se nos fue, se fue, pero no, la verdad es que para mí fue un sistema que me acomodó un montón, que era flexible, me permitiera mis competencias, me permitía entrenar y después de competir todo ese año me cansé y yo la verdad es que la danza árabe la amo, la adoro hasta el día de hoy, pero como yo era la más chica de ese segmento que tenía mucho de adulto, empecé a intentar crecer quizás como antes de tiempo. Y finalmente entre los viajes a Santiago y todo me cansé y se me ocurrió que quería estudiar Derecho. Siempre he tenido una justicia social muy de adentro. Una persona criada en una familia, clase media, normal, pero siempre viendo la desigualdad. Sobre todo quizás por el sistema educacional en el que yo estuve, que podía tener como esas dos miradas. Como un poquito más del people, el pueblo y todo, y también un círculo que era mucho más cerrado. Ahora, igual entiendo un poco a tu papá que se hayan, digamos, frustrado con esta decisión tan abrupta tuya, porque a la larga todo papá yo creo que sueña también con la licenciatura también. Y con la gala y con el vestido. Claro, y con la cena de gala y todo lo demás. Y eso al final en el 2x1 no existió. No, chicos, yo no tuve nada. Porque el nivel de estrés muchas veces de momentos que son, ¿cómo lo podría expresar? Más que humillantes, sino que son muy enfrentarte con una realidad de adulto, en una carrera que tú tienes que tener mucho más sentido social para entender cómo funciona un país. Y yo con 18 años saliendo espantada de haber estado un año bailando en mi mundo de Bills y Pap y entro a Derecho y me encuentro con que tengo compañeros que son hijos de jueces, abogados, que por lo menos tienen más noción de lo que iba, y me encuentro yo ahí queriendo hacer un cambio gigante en Chile con esa mentalidad y esa fuerza que quizás me caracteriza de decir, yo tengo que hacer algo aquí, no puede ser que Chile siga de la misma forma y nadie haga nada. Y efectivamente nadie puede hacer nada. Las leyes son súper rígidas, no hay una forma en la que yo como persona personal particular, sin asociarme a ningún tipo de partido político, que por lo demás yo no pertenezco a nada, yo solo soy una persona que anda por ahí, ¿cómo generaba yo la fuerza para ese cambio? Y a medida que iba pasando la carrera, el primer año soporté. Me fue como el hoyo. Me fue como el hoyo, yo intenté sobrevivir, veía a mis compañeras, me censuran, yo veía a mis compañeras, todas intentando luchar, veía a otros que eran prodigios, sacaban puros 7, yo la primera prueba, me acuerdo que estudié un mundo y me saqué un 4 y yo decía, no puede ser. ¿Para qué decir que como pelear contra esta frustración constante de estudiar mucho? Y, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a hablar, a interactuar con la gente. Como que desde siempre. Yo soy bien parlanchina, sí. Pero cuando un profesor te hacía una prueba oral, te hacía una pregunta y tú quedabas así espantado, te ibas a sentar y 1, 2, 5. Y yo, cabrón. No. Y yo así, ¡ay, qué vergüenza! Entonces, ya en segundo año me empecé a sentir extremadamente inútil. Esa era la palabra. Era que me sentía, yo decía, ¿cómo estudiando tanto no me va a dar la cabeza? ¿O qué pasó? Que yo sentía que estaba hecha para esto y finalmente no estaba. Es que a la larga, hay que ser objetivos también. En la forma de evaluar de algunas universidades también, o de algunos profesores, más que la misma universidad, es bastante especial, porque a la larga te pueden dar un tomo, no sé, de 500 hojas, y te van a hacer 2 consultas. Si tú justamente esas 3 preguntas es algo que no lograste retener, te sacaste el 1 aunque te sepas todo lo demás. Así es. Entonces, no sé qué tan eficiente o bien generado está ese tipo de evaluación. Porque si lo que buscan es que te vuelvas una computadora que memorice todo de una, es distinto. ¿Está ahí? Pero bueno,
no vamos a ir más allá, pero luego ya pasaste a estudiar, de plano te saliste de ahí. Sí, al segundo año yo, dijiste, basta. Como octubre, noviembre, dije, no, listo. Me tocó, chicos, me dio una pseudo depresión, no me quería bañar, no me quería levantar, no quería hacer nada porque me sentía tan frustrada. Agradecemos que no esté en esa etapa hoy día. No, y que me sentía muy perdida también, porque hay que entender que los cerebros jóvenes también están en una poda neuronal, o sea, hay una parte que no solamente tiene que ver como con la percepción del joven, sino que es un joven adulto que está saliendo a la vida y sobre todo de una persona que tuvo hartas oportunidades. Yo estudié en colegio privado, entonces sentía que era como una burbuja de la que yo tenía conocimiento un poco del exterior, pero finalmente te lanzan al mundo adulto y tú a los 18 años, ¿qué vas a hacer? Yo ni siquiera sabía cómo funcionaba el Estado, no tenía idea. Y en las generaciones de hoy también se ve eso, que hay poca tolerancia a la frustración. Entonces, cuando tú sales al mundo real, hay mucha frustración de por medio, porque cuando estás, durante todo este proceso previo, estás en un hogar donde están tus padres, donde hay contención, donde hay una burbuja que te protege, pero ya saliendo al mundo real, las frustraciones van y vienen y terminan sucediendo este tipo de cosas que es como lo que te pasó a ti. Pero hoy día vemos a una mujer alegre, feliz, haciendo live tranquilamente desde su casa, contándole a la gente tus actividades del día y participando en actividades de baile. ¿Cuándo se produce este quiebre y cómo cambió tu vida? Justo ese fue el detonante, el haber estudiado Derecho. Yo venía con un training de danza desde el año 2012 y en este ir y venir de pensamientos y un poco también abrumada con la danza árabe porque había estado demasiado metida, encontré en Viña unas clases de twerk. ¿Qué era el twerk en su momento? Yo no tenía idea, sinceramente. Pero vi ahí un par de sacudidas de mulo, de cadera, de pelvis. Y yo dije, a ver si yo tengo el training de bailar danza árabe, quiero ir a probar, quiero ir a ver qué pasa acá. Y fui a probar. Eso fue el año 2017. Y me cambió la vida. Justo había yo, como estaba con toda esta etapa como un poco depresiva de no saber qué hacer con mi vida, había subido muchísimo de peso, me sentía muy mal conmigo misma, porque era un tema también de autoestima, de mirarme al espejo y decir, oh, no sirvo, me he descuidado un montón, porque no pasa como por la parte física, me sentía pesada, me sentía cansada, que no era algo que yo he hecho deporte toda mi vida, entonces no era algo con lo que yo me sintiera bien. Encontré el twerk y encontré una danza que me permitía liberarme. Podía liberar lo que yo realmente era, que era una bomba de energía, en un espacio que era de puras mujeres, principalmente, donde recién estaba como llegando esto acá a Chile. Había empezado un par de años antes con la pionera en Chile, que fue Jerry Hobbs, que es como la que más se conoce, que hoy en día somos bien amigas. Y claro, yo llego acá como a descubrir qué cosas puedo hacer y comprendamos también que el año 2017 hay un quiebre entre el 2019 en adelante, que fue después del estallido social, pero del 2017 al 2019 no estaba esta parte sorora de las mujeres, de verte quizás con un poco de menos ropa moviéndote libremente, sino que era, igual como Chile, un país mucho más conservador, mucho más tapado. Bastante. Y en ese aspecto, ¿tú en ese tiempo ya eras madre? No. ¿No? Aún no. No, aún no. Tú comenzaste a experimentar y a disfrutar este tipo de baile previo a ser madre. Claro, fue el segundo año de Derecho donde yo lo encontré, lo descubrí. Ya. Y bueno, me empezó a encantar, pero cada vez que yo quería subir un video a redes sociales, comprendamos que mi Instagram era mucho más pequeño, tenía la gente que conocía, por ahí me conocía un par de gente, pero no más allá como ahora. Y empiezo a subir videos y me doy cuenta que hay un muro gigante, un muro súper machista, súper patriarcal, que yo quizás había normalizado, no había visto y hasta yo misma había criticado, de una libertad femenina, de un empoderamiento que la verdad es que está ahí, pero era como si no tuviera apoyo, como si fuera un objeto de burlas, de estereotipos, de críticas. Creo que lo más suave que escuché en algún momento fue que era trabajadora nocturna
O sea, era una índole y una agresividad gigante. Entonces eso a mí me hizo un cambio en la cabeza. ¿Cómo manejaste eso? Fue brutal, fue súper fuerte porque yo misma tuve que deconstruirme. Fue intentar estudiar el modelo del que nosotros estamos acostumbrados, que es un modelo social, económico, comunitario, donde uno dice, a ver, ¿de dónde viene esta rabia? No solo de hombres, de mujeres que ven a esta persona que está bailando con quizás un poco menos de ropa, quizás está siendo más libre. ¿Qué daño estoy haciendo? Y ahí tuve que hacer un trabajo bien fuerte porque no solamente era luchar contra amistades que me decían, uy, ¿qué estás haciendo? Qué feo eso. Fue luchar contra mi familia. Mis papás son un 7, un 1000, me han apoyado en todo, pero les mentiría si dijeran que si yo dijera que la primera vez que yo les mostré esto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, se espantaron porque yo siempre he tenido este lado como más artístico, pero ella se perdió. Se perdió y yo iba a terminar en quizás dónde. La perdimos otra vez. Claro, pero eso también fue algo que yo tuve que trabajar, estudiar y educar. Y la que eduque, literalmente, porque fue cambiar la perspectiva de mis papás de decir, yo ya no estoy bailando danza árabe, también estoy bailando esto y soy feliz bailando esto. Entonces necesito explicarles el por qué yo estoy contenta. Justo el año 2018 yo me cambio de carrera a trabajo social, que era lo que iba más de la mano con lo que yo estaba estudiando antes y donde yo sentía que podía hacer un cambio real. Mi abuela es trabajadora social igual, entonces tenía su ejemplo. Y entre todo este cambio, entre que me puse a mover el poto según ella, entre que me cambié de carrera, era como que yo hubiese sido un desastre. Entonces yo dije, ¿Para dónde va esta mujer? Decía. Claro, o sea, la perdimos todos los años invertidos en educación, ¿a dónde se fueron? Sin contar que yo soy una persona extremadamente sincera, deslenguada. Claro, hay que ponerse acorde a donde uno está, pero usualmente me van a ver diciendo garabato, hablando de todo, porque a mí la verdad es que no tengo mucho pudor en decir las cosas tal cual como son. Perfecto. Entonces, descubro esta danza, perdí relaciones, amigos, familia no, porque mi familia es muy pequeña y les tocó soportar. Pero sí tuve que educarlos y tuve que educar a mi entorno. Y muchas veces recibí comentarios de hombres diciéndome como que no podían mantener relaciones conmigo, relaciones afectivas, porque yo finalmente bailaba todo esto porque quería generar algo en el género masculino. Y la verdad es que si te soy sincera, la primera vez que yo empecé a subir videos no era porque yo me sintiera, uy, que empodera, y esto es algo súper personal, no es como, uy, no, es que me gustaba sentirme libre, me gustaba que me admiraran, me gustaba saber que mi cuerpo podía hacer muchas más cosas de lo que yo pensaba. Y de ahí en adelante yo estuve tomando clases, después empecé a incursionar un poquito más como en tomar clases con otros profesores de Santiago, y llega el estallido social el año 2019. Ya. Aquí todo cambió. Este fue como un punto súper detonante en mi vida. Estaba estudiando trabajo social, estaba también con mis clases de twerk, hacía clases de twerk en mi casa, clases personalizadas, tenía una alumna, 2 alumnas, 3 alumnas, y después del estallido social nadie podía salir, andaba haciendo clases media escondidas porque las cosas en Chile estaban difíciles, sí. Y dentro del contexto de lo que yo estaba estudiando, entendía bien lo que estaba pasando. Empecé a hacer un par de clases, empecé a hacer clases en una academia de Quilpué, que estaba por el centro, y en Valparaíso. Fueron como las primeras 2 academias que me dijeron, ¿sabes qué? Vemos potencial, vemos que llegas a la gente, queremos contratarte. Listo, la verdad es que la vida de bailarín es súper compleja porque vivir del arte y de la danza es cabrón, es difícil, sí, ahí difícil. Sube y baja. Empezó a hacer clases, llega el estallido social, pasa un poco de tiempo, pandemia. Ay, dije yo, me fui a la mierda. No, porque más que yo verlo como un negocio, lo veía como un escape. Y no solamente era un escape de la realidad abrumadora de la vida, de estar estudiando y todo, sino que era un escape también para otras mujeres, demostrarles que podían hacer lo mismo y lo podían hacer de manera libre. Justo en este año del estallido y de la pandemia, creo que hubo como una conciencia colectiva de cuestionarse,
de cuestionar justamente este sistema patriarcal, de cuestionar qué estaba haciendo uno con su vida, porque la pandemia aquí nos arrojó a todos al vacío, o sea, a los emprendedores. Comenzó el cuestionamiento también claro, a cómo se veía a la mujer, cómo se le miraba como un objeto. A todo. Entonces hubo muchos cambios en ese aspecto, tomando en cuenta que por parte baja, algo que muchas modelos lamentaron después de toda esta secuela de cambios, fue, por ejemplo, mujeres que cuidaban su físico y su belleza y todo, porque participaban, por ejemplo, en eventos como Miss Riff, o en eventos de verano donde estaban todas las team verano. Pero ellas trabajaban todo el año para mantenerse bellas, para poder estar, porque era el lugar donde más dinero ganaban y disfrutaban lo que hacían. Pero por todos estos cuestionamientos de la mujer, de que la ven como objeto, de que la mujer no puede ser sexualizada y todo este tema, terminaron afectando a mujeres que disfrutaban lo que hacían y a la larga lo veían como un trabajo válido, pero que disfrutaban. ¿Te das cuenta? Y fue todo un cambio mental muy fuerte que a la larga terminó afectando también a las mismas mujeres. Claro, En tu caso, ponte tú, el tipo de baile también fue un baile que fue cuestionado en su momento. Sí, o sea, a ver, si ponemos a cualquier mujer que viene con todo este trasfondo para atrás, que estudió, que estuvo en un colegio particular, que estuvo llena de oportunidades porque mis papás se sacaron la cresta para que yo tuviera la mejor educación y todo, y de repente la ves con un hot pants, con un peto, haciendo danzas pélvicas, moviendo los glúteos, igual te impacta. O sea, creo yo que encuentro válido su posición, porque quizás me hubiese pasado lo mismo si yo lo hubiese visto en mi hermana. Uno también tiene que ser sincero, como cuál es la realidad y el contexto del que uno viene para que te sorprenda, porque no es tu habitualidad. A ver, si aquí no, Chile, insisto, es un país súper conservador. Ya el short más corto, ya mostrar más piel, ya como que la gente empieza como, qué extraño, ¿ah? Debe ser mi suertecita acá. Claro, claro. Y pucha, creo que no puedo juzgar sin conocer qué hay detrás, porque probablemente esa persona viene hacia atrás con una historia de patrones que se repiten desde que, no sé, el papá se sentaba en la punta de la mesa y el resto atendía, hasta que, no sé, por las decisiones las tomaba el hombre de la casa. Entonces, también creo que hay que ser abierto de mente en ese sentido y decir, pucha, tal vez se está rompiendo el círculo. Se rompe el círculo, pero nada es inmediato, nada es así, ya listo, se cambió, correcto, piensen distinto y no me cosifiquen. Porque es un proceso. Uno claramente, yo no puedo justificarlo, pero sí lo puedo intentar entender. Y desde mi entendimiento puedo intentar educar para que eso no siga repitiendo. O sea, y uno lo puede ver ahora en la calle, ¿cuántos silban? Yo no me atrevería a silbar. Yo fuera hombre, yo no me atrevo a silbar. O sea, ya nadie se da vuelta a mirar a una niña por muy linda que sea. No. Y creo que parte como del tener que ser cuática en ese sentido fue el que también hizo el cambio. Entonces, a veces las mismas mujeres que quizás no piensan como yo, se quejan de un montón de cosas que han hecho las que sí hicieron ruido. Y pucha, es válido también. Yo soy una persona súper abierta en ese sentido, como de intentar entender al otro, el punto del otro, el contexto del otro. Sobre todo cuando converso con gente, siempre les pregunto por la familia, los hijos, el tío, el primo, la abuela, porque quiero entender de dónde sale tu lenguaje, claro, de dónde finalmente vienen tus patrones y claro, todo, de dónde tú tienes tu concepción. Cuando me encuentro con adultos mayores y estoy bailando twerk, que pasa harto, las mujeres creo que jamás me han dicho, oh, las señoras que son adulto mayor, mijita, me encantó, qué lindo verla libre, me encantaría haberlo podido hacer en mi juventud. También trabajo con adultos mayores. Mira. Entonces, yo digo... Bueno, hay que tener más cuidado si se pueden desarmar ahí en el camino. Claro, uno dice, pero ¿qué vivieron? Sí. ¿Y a qué punto de su vida están buscando tomar clases, por ejemplo, un baile entretenido, algo así? Entonces, siguiendo la línea cronológica, el twerk para mí fue una salvación, y en pandemia fue el momento más crítico. Yo dije, aquí, a ver, o me lleva a la verga o me siento en ella, una de dos, porque no había más. Pero mira, hoy día te vemos feliz haciendo muchas cosas. Vamos a estar colocando tus redes sociales también para que te busquen. Y les pasamos el dato. Bueno, ya estamos terminando este capítulo, de verdad, muy agradecidos de tenerte con nosotros, encanto haberte conocido. Y les pasamos el dato, se nos viene un desafío. Cuéntales un poquitito del desafío que se nos viene ahora y que lo van a poder ver en redes sociales. Ya.
vamos a hacer un desafío de twerk, de que puedan mover un poquito la pelvis. La mayoría de la gente que me conoce, justamente para agarrar el tema anterior, me conoce del 2020 en adelante porque ahí explotó lo que fueron las redes sociales, mis clases online que sigo haciendo, donde fui mamá, donde empezó mi academia. Así que quiero mostrarle un poquito al equipo también de qué se trata el twerk para que entiendan cómo van las vibras. Así que ya lo saben, más ratito seguramente lo van a poder estar viendo en redes sociales. Vamos a estar con Javier ahí tratando de movernos ahí, ojalá no me desarme entero, pero vamos a ver qué pasa. Javi, un gusto haberte tenido con nosotros y Muchas esperamos gracias. volver a tenerte por acá más adelante. Gracias. Vale, así estamos terminando un nuevo capítulo de temas que importan y ojo con lo que va a pasar en redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Escuchaste Temas que Importan. Condujo Fabiano Yarzo en una producción de Marga Marga TV. Auspiciaron Restaurante Peruano El Clandestino, Outlet del Tino y la cuponera de beneficios de Marga Marga TV. Nos encontramos en una próxima edición de Temas que Importan.